padre de familia que maneja el presupuesto, si viene tan poquita plata de este lado, hay que traer más de este otro, y si va mucha plata para ese lado, hay que reducir ese gasto y de pronto aumentar esta inversión. Porque somos legalizados y estamos en orden, tenemos las cuentas claras y llevamos la contabilidad y hacemos todo el ejercicio, nos caen encima con todo el peso, pero a los que están por debajo del mapa los dejan quietos. ¿Qué estamos haciendo? Pues fomentando la legalidad. Por eso inclusive cuando el precio se pone tan alto, extraen de pozos en plataformas petroleras por allá en el mar Báltico y todo eso, porque eso es carísimo sacar petróleo de esos lugares. Es muy barato sacar petróleo de Venezuela. Hola, en este espacio comparto lo que sé, lo que enseño y lo que me apasiona del análisis financiero. Aquí aterrizamos conceptos complejos, con ejemplos reales, sin jerga innecesaria y con un enfoque 100% práctico. Si quieres entender las finanzas sin ser experto, este podcast es para ti. Y recuerda, bajo la lupa de un buen analista financiero, todo sale a la luz. Bienvenidos. Hoy hablaremos de uno de mis temas favoritos, el flujo de caja libre. ¿Qué es? ¿Cómo calcularlo? ¿Por qué existen varios métodos? ¿Y cuál es su importancia? Bueno, un saludo a todos los que nos escuchan, un cordial y muy cálido saludo. Empezaremos con el tema del momento. Entonces, imaginémonos que una persona gana 4 millones de pesos al mes. En el papel parece un buen ingreso, pero después de pagar arriendo, transporte, mercados, servicios y deudas, al final solo le quedan 300.000 pesos realmente disponibles. Ese dinero es el que puede ahorrar, invertir o gastar libremente. En las empresas ocurre algo muy parecido. Pueden tener ventas altas y utilidades, pero lo realmente importante es cuánto dinero, primero, es realmente caja y segundo, cuánto queda disponible después de cubrir erogaciones e inversiones necesarias o incluso obligatorias. A ese dinero se le conoce como flujo de caja libre. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Y uniéndome a lo que dice Daira, pues en este podcast hemos hablado en diferentes ocasiones de los diferentes estados financieros y su importancia. Y aquí pues queremos también darle una relevancia no solo al estado, al flujo de caja como tal, al estado financiero del flujo de caja como tal, sino a la parte específica del flujo de caja libre. Entonces, para un poco de introducción, me gustaría iniciar con que, profe, nos comentaras un poco de qué nos muestra el flujo de caja y cómo está conformado el flujo de caja. Totalmente de acuerdo contigo, Ana. Y mira que este reporte es bastante importante porque nos da una visión más cercana al estado real de las finanzas de una empresa, puesto que nos indica cómo se mueven los recursos en la empresa. Y mi pregunta es, para un empresario o para un analista, ¿qué le resulta interesante de este reporte financiero? Bien, excelentes preguntas las dos. Y arranco por la que hizo Anita hace un instante. ¿Qué nos muestra el flujo de caja? Como su palabra, como su frase lo indica, es un flujo de caja. Cómo fluyen los recursos, cómo se mueven los recursos. Y en ese sentido, los recursos se mueven a diferentes y de diferentes lugares. Principalmente los estados de flujo de caja que trabajamos en finanzas comienzan por el EBITDA y continúan ya con un conjunto de erogaciones de distinta índole. Hay algo muy importante acá, y es que el flujo de caja lo prepara cada analista como mejor le gusta. Yo he tenido ocasión de sentarme con equipos financieros de diferentes empresas y noto que, por ejemplo, en algunos flujos de caja incluyen, por decir cualquier cosa, unos gastos que en otros no. Y eso tiene que ver con cada empresa. Es un diagnóstico financiero que es verdaderamente íntimo y particular de cada empresa. Así que, para responder la parte cómo se conforma, quizás va a ser, no pretendo ser un, ¿cómo llamarlo? Como alguien de puritano, que es que debe ser así. No, no debe ser así, pero típicamente va a ser así. Entonces comienza por el EBITDA, ¿sí?
¿Y qué le sigue al EBITDA? Generalmente le descontamos los impuestos que paga la empresa, que paga el negocio, porque el EBITDA no incluye los impuestos y los impuestos son necesarios. Bien. Después, ¿qué sigue? Siguen las inversiones en capital de trabajo de la empresa. ¿Qué son? Las variaciones que tienen las cuentas de la cartera, los inventarios y los proveedores. Si las cuentas de cartera e inventario, que son activos, varían de una forma, me dan caja, y si varían de otra, me quitan caja. Y la cuenta de proveedores, si varía de una forma, me da caja, y si varía de otra, me da caja. Y como lo hemos contado en otros espacios, el activo y el pasivo operan de manera diferente. Es decir, y para que la audiencia no se aburra con esto, que no sea una clase de finanzas muy teórica, cuando un activo aumenta, es decir, la cartera o el inventario aumentan, eso es un uso. Cuando un activo se disminuye, es una fuente. Entonces es diferente a los pasivos, que son los proveedores, que cuando se aumentan son fuente y cuando se reducen son uso. Bien. Después de eso sigue una cuenta que es casi que de carácter obligatorio para cualquier negocio, para cualquier empresa, que es el CAPEX. ¿Sí? ¿Y el CAPEX qué es? Son los capital expenditures, son los gastos que se realizan, las inversiones que se realizan en actualizar, en mejorar, en ampliar la propiedad, planta y equipo. ¿Con qué fin se hacen esas mejoras? Con el fin de que la empresa tenga de pronto mayor productividad, menores costos, más eficiencia en los procesos. No sé, piensen en un local que antes ocupaba 10 metros cuadrados, lo viví justamente ayer en un centro comercial, ahora veo que ese local ya son 3 locales, era un puesto de hamburguesas de un local, ahora son 3 locales, y eso implica expandirse, y ese CAPEX son nuevas mesas, más espacio para la cocina, y eso me trae más ventas de pronto, más productividad, ¿bien? Entonces ese CAPEX, ¿para llegar a dónde? Al flujo de caja libre. Y ahí planto. No sigo con la respuesta a la pregunta de Ana María. Con la respuesta a la pregunta de Daira es, ¿qué le resulta interesante a un empresario de este reporte? Miren, lo interesante de este reporte es que él puede ver de dónde viene y para dónde va la plata. ¿Sí? Entonces, si viene de tal lado, ¿por qué tan poquita? Si va para tal lado, ¿por qué tanta? Y entonces, como el buen padre de familia que maneja el presupuesto, si viene tan poquita plata de este lado, hay que traer más de este otro. Y si va mucha plata para ese lado, hay que reducir ese gasto y de pronto aumentar esta inversión. Bien, entonces es importante o interesante mejor para un analista financiero, para un empresario, este reporte, porque le va a decir esos recursos que tiene, para qué le sirven, para dónde van, cuántos tiene, cuántos no tiene, cuántos le faltan, porque muchas veces hay ausencias. Lo hablábamos ahora también haciendo unos reels, que yo puedo tener un crecimiento en ventas, pero un defecto en caja gigante, porque ese crecer en ventas me quita caja. Y eso es algo natural. Bien, entonces creo que con eso atiendo sus dos preguntas. Ahora, en la sección El triage financiero, los indicadores clave para diagnosticar las condiciones financieras existentes. Continuando con nuestra sección de triage financiero, tenemos una noticia de inicios de este año 2026 de Valor Analytic que nos habla del incremento en las retenciones fiscales. Está asfixiando el flujo de caja de las empresas según expertos. En general, de lo que nos habla esta noticia es que detectan un problema que viene desde el 2023, donde las retenciones, que la retención es un cobro anticipado del impuesto de renta, han sido mayores a lo finalmente recaudado y necesario para el impuesto de renta. Entonces, esto termina significando una presión insostenible sobre el sistema de devoluciones de la DIAN y por otro lado también un incremento en los saldos a favor pues, de los contribuyentes. Esto refleja una preocupación principalmente en aquellos sectores que tienen márgenes reducidos, que tal vez sus márgenes de rentabilidad no son tan amplios. Estamos hablando de sectores de pronto como transporte, manufactura, energía e incluso minería. Entonces, un ejemplo que nos pone la misma noticia para que entendamos un poco más esta situación es el siguiente. Nos habla de que si tenemos una retención del 4% sobre los ingresos, es decir, 4 pesos de cada 100 pesos facturados, puede representar la mitad o la totalidad
de la utilidad de una empresa. El efecto es crítico en sectores que operan con márgenes estrechos, donde las retenciones reducen directamente la capacidad de sostener la operación. Entonces, a partir de ese ejemplo y de este análisis que se hace en la noticia, los representantes de estos sectores productivos han planteado la necesidad urgente de recalibrar las retenciones basándose más en las utilidades reales y no solo en los ingresos brutos. Entonces, aquí mis preguntas son, profe, teniendo en cuenta este escenario donde pues las retenciones superan el recaudo del impuesto de renta, ¿cómo se puede ver afectadas las empresas y tal vez mirar un poco también cómo se afectarían las finanzas públicas? Y otra pregunta es, ya que estamos en triage financiero, ¿qué indicadores nos permiten analizar a profundidad el flujo de caja libre? Mira, esa pregunta, la primera que haces en esta parte, es muy pertinente y es lo que tiene a gran parte del empresariado colombiano preocupado en los últimos 4 años. ¿Por qué? Es que piensen lo siguiente, piensen que ustedes, por decir algo, les ingresa 100 pesos. Tú decías 100 pesos, me parece bien el ejemplo. Pero antes de que tengas que pagar cualquier impuesto, ven y págame, ven y págame X cantidad de plata. Entonces la gran pregunta es, ¿y por qué antes de? Entonces, toca ir a pagarte a el Estado, toca ir a pagarle una plata. O sea, me toca a mí dejar de contar con un dinero para que el Estado lo reciba mucho tiempo antes, para que se quede con él durante un tiempo y para que al final de cuentas, ay, no, es que ya no era tanto. ¿Qué rentabilidad recibe un empresario de, por decir algo, 10 pesos que pagó anticipado y le devuelven 6 al cabo de un año o 2? O 3 o 4 o 5, porque no sé cómo serán los tiempos ahí. Depende mucho del tipo de contribuyente que uno es, ¿sí? ¿Qué rentabilidad recibe uno de ese dinero? Cero. No te reconocen nada, ¿sí? Pero ¿qué problema sí hay? Que una cosa es vender, y lo hemos dicho muchas veces, y otra cosa es tener la caja. Yo puedo vender 100 pesos y no he recaudado un solo peso, porque yo vendo 90 días, ¿sí? Pero me tengo que ir a pagar el anticipo de renta. ¿Y con qué plata si no he recaudado nada? Entonces me tengo que endeudarme para poder pagar la DIAN. Pero la DIAN le pago los 10 pesos, pero entonces pido 10 prestados al banco, pero el banco sí me cobra intereses. Eso sí me cuesta. Pero lo otro no me reconoce ninguna rentabilidad, ¿se me está entendiendo? O sea, para jugar el juego de ser empresario, me toca perder. Y eso es cero interesante y cero atractivo y eso convierte al hecho de tener un negocio legal en casi que ser un delincuente. Porque si te persiguieran con el mismo ahínco, o mejor, si persiguieran con el mismo ahínco a los ilegales, uno dice, bueno, ok, wow, pero no, a los ilegales los dejan quieticos, pero los que somos legalizados y estamos en orden, tenemos las cuentas claras y llevamos la contabilidad y hacemos todo el ejercicio, nos caen encima con todo el peso, pero a los que están por debajo del mapa los dejan quietos. ¿Qué estamos haciendo? Pues fomentando la ilegalidad. Entonces, a mí como lo que tú planteas, ese escenario afecta muchísimo a las empresas y beneficia muchísimo a las finanzas públicas, que es la razón por la cual estos decretos han sido expedidos con tanta tranquilidad, porque si algo han logrado es tener plata. ¿Para qué? No tengo ni idea para qué, porque yo no he visto la primera obra para mostrar de este gobierno. Lo que sí he visto es los escándalos de corrupción más grandes de los últimos 30, 40 años. Entonces, al empresario lo están persiguiendo para pedirle plata anticipada, que de pronto no era tanta, para afectar su rentabilidad de su operación, mientras que a las finanzas públicas las beneficio yo llenándolas de plata que después van a tener que devolver y no existe esa plata. Entonces también le pego a las finanzas públicas por ese lado. ¿Bien? Porque estaría guardada para hasta de pronto, pero capaz que ya se la llevaron toda. ¿Bien? Uno. Dos. ¿Qué indicadores nos permiten analizar a profundidad el flujo de caja libre? Hay dos indicadores que me gustan mucho. El primero de ellos es el flujo de caja libre sobre EBITDA, que ahora que hablaba de la estructura, les decía un poquito cómo funciona esta estructura de flujo de caja libre. ¿Y qué me dice eso? Es qué tanto el EBITDA me queda al final del día. ¿Qué porcentaje me queda? Porque si me queda el 1%, es diferente si me queda el 5% o el 25% en flujo de caja libre. El ideal es que me quede mucho porcentaje del flujo de caja libre
como porcentaje del EBITDA, ¿no? Ese es uno. Y el otro, que me gusta mucho, es el flujo de caja libre sobre el servicio a terceros, que es, ¿qué tanto de mi flujo de caja libre voy a usar para pagarle a los bancos en gasto de intereses y en porción corriente de deuda financiera a largo plazo? Y a los accionistas, ¿en qué? En dividendos. Si mi flujo de caja libre es de 100 pesos y pago en bancos 50 y a accionistas 50, pues tengo la plata justa para pagarle a dos acreedores muy importantes, mis accionistas y mi patrimonio y mis pasivos con bancos. Bien. Ahora, si tengo 100 pesos y le pago a accionistas 20 y a bancos 20, pues me quedaron 60. Entonces, wow, qué dicha. Tengo la capacidad de usar ese dinero a discreción, discrecionalmente en lo que yo quiera. Bien. Yo diría que serían esos dos indicadores. Ahora, en la sección ceguera financiera, miremos más de cerca porque bajo la lupa de un buen analista financiero, todo sale a la luz. Listo. Ahora pasando a nuestra sección de ceguera financiera, tenemos el caso de Chevron, que podría aumentar su flujo de caja hasta 700 millones al año con el petróleo venezolano. Entonces, ¿por qué esta noticia es importante? Porque Chevron es la única petrolera estadounidense que opera actualmente en Venezuela. Sus esfuerzos podrían añadir entre 400 y 700 millones al año, lo que representaría entre un 1% y un 2% del flujo de caja de las operaciones de la compañía. Entonces, probablemente esto impulsará la producción de sus activos existentes, obviamente, en el lugar de comprometer grandes cantidades de capital nuevo en el país. Esto pues debido a la incertidumbre en torno a la seguridad y el estado del derecho. Mi pregunta es, Chevron cuenta con una gran oportunidad, sin embargo, ¿qué riesgo podrían presentar en este caso? Bien, el tema aquí es interesante porque cuando una empresa como Chevron, que es un gigante mundial en términos de exploración y explotación de hidrocarburos, logra tener ese acceso al mercado y al petróleo venezolano, pues es una gran cantidad de inversión la que le va a requerir. Y esas inversiones no se recuperan rápidamente a no ser de que haya precios del petróleo muy altos. Acá es algo interesantísimo en la industria de hidrocarburos y es que en la medida en que el precio del petróleo es alto, la rentabilidad de los pozos es mayor. Pues obvio. Es algo que se los explico muy sencillo. Si extraer cuesta, por decir algo, porque no cuesta eso, cuesta $10. No estoy tan seguro la cifra fresca cuál es, pero no es tan alto el valor. Uno dice, no, es que extraer petróleo es costosísimo. La verdad, no es tan costoso. Son como $10, $20 por barril el costo de extracción. Ahora, y el precio está a 30, pues no gano casi nada, ¿cierto? O sea, invertir en un pozo es muy costoso. Pero si está el petróleo a ciento y pico, pues yo extraigo. Por eso inclusive cuando el precio se pone tan alto, extraen de pozos en plataformas petroleras por allá en el mar Báltico y todo eso, porque eso es carísimo sacar petróleo en esos lugares. Es muy barato sacar petróleo de Venezuela, es muy barato. ¿Por qué? Porque está en el continente, porque no toca meterse en lugares tan demandantes en términos como el mar Báltico, que eso debe ser una locura climática. Entonces, además la perforación no es tan profunda, en otros lugares es mucho más profunda. O sea, sí hay unas características que encarecen el precio de la explotación. Entonces, Venezuela es un lugar muy, muy interesante porque me va a permitir, como dice la noticia, aumentar mi flujo de caja en $700 millones al año con ese petróleo. ¿Por qué? Porque es muy rentable sacar ese petróleo. Bien, es como sacarlo de Arabia Saudita o de todos esos países de esa región del planeta. Entonces, mm, ¿qué riesgos se pueden presentar en este caso? Pues el mayor riesgo que tiene una compañía como Chevron, más allá de los riesgos
digamos, típicos de la inversión, ese riesgo país. O sea, que otra vez se suba a ese... Bueno, es que eso no se ha bajado. Eso, en una forma, es una ficción. La idea de Maduro de ese poder es como algo raro, pero que, que se endurezcan otra vez las políticas hacia la inversión extranjera puede ser muy negativo para Chevron. Pero si todo sale bien, estaría muy tranquilo un inversionista de estar en un lugar como Venezuela haciendo estos esfuerzos para traer toda esa, ese flujo de caja a la empresa. El mayor riesgo para mí es un tema de riesgo país, ¿cierto? Y ya eso, pues los riesgos inherentes de la industria petrolera, que pues una caída en los precios, pues puede perfectamente golpear a una empresa que está invirtiendo en sacar petróleo. Bien, yo creo que por ese lado tenemos esa, esa tranquilidad y saber que existen esos riesgos. Y algo muy importante, empresas como Chevron no se meten a estos negocios sin haber contemplado todo mapa de riesgos. La decisión no es una decisión tan a la ligera, es una decisión estudiada y eso tranquiliza. Bueno, entonces hablamos del flujo de caja libre, que es para mí uno de los reportes financieros más importantes. Aprendimos o revisamos cómo calcularlo, estudiamos algunos métodos para esto y revisamos un par de ejemplos de cómo se puede afectar mi flujo de caja, bien sea si yo fuera una empresa grande como Chevron o una persona soltera que está buscando crecer y mejorar mis finanzas personales, cómo puedo lograr mejorar mi flujo de caja. Acá hay algo bien importante y es que cualquier gestión financiera debe proteger la caja. Yo necesito proteger la caja. Bien, yo por ejemplo, para proteger la caja tengo, hablando de mis finanzas personales, tengo un fondo, un bolsillo que se llama eventos fortuitos, que está ahí. Y si pasa un evento fortuito, saco de ahí y después repongo. Bien, pues por ejemplo, si, no sé, por algún tema se daño una llanta con un hueco en la ciudad, lo que sea, una llanta es costosa, pues saco de ahí y después repongo esa plata y no me golpea tanto las finanzas. Yo siento que proteger el flujo de caja es una labor muy difícil y a la vez es una labor muy importante. Entonces, en ese sentido, la gran invitación que les hago es cuando revisen flujos de caja, revisen el dinero de dónde viene y para dónde se va. Porque cuando uno entiende de dónde viene y para dónde se va, hace un mejor control de sus finanzas, tanto personales como de empresa. Y eso es lo que garantiza, de alguna forma, la perpetuidad de la firma o, para el caso personal, la perpetuidad de unas finanzas tranquilas para uno como persona. Finalmente, los invitamos a que participen en las encuestas, a que nos sigan en nuestras redes sociales como el canal de YouTube, de Instagram y a que visiten la página de análisis financiero. Gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio.